A mí me llama mucho la atención porque eso sí se ha escuchado de hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, cuando las personas quieren adelgazar, ¿verdad? La hipnosis es una alternativa sumamente poderosa. Por ejemplo, cuando la gente quiere dejar una adicción, la hipnosis es una medicina súper poderosa. Cuando hay gente que sufre de ansiedad o de ataques de pánico, la hipnosis también. Entonces, háblanos un poco de tu programa y de esto específicamente de estas cosas que pues, imagino que las personas que nos están escuchando, pues se tienen que llamar la atención porque a veces imagínate tú que tú puedas tener una herramienta a la mano que puedas utilizarla para solventarla uno mismo. Cuando nosotros decimos que la hipnosis puede tener ciertas propiedades, sería lo mismo que decir que el inglés tiene ciertas propiedades, o que el alemán tiene ciertas propiedades, o que el chino tiene ciertas propiedades. La hipnosis es simplemente una forma de hablar. La hipnosis no hace nada. La hipnosis no hace nada, no genera nada. La hipnosis es una forma de hablar. Ahora, dependiendo de quién usa esa forma de hablar y de con qué objetivo la usa, la particularidad de esa forma de hablar no es que yo al hablar alemán me entienden los alemanes, sino que yo al hablar lenguaje hipnótico me entienden los inconscientes de las personas, la parte de nosotros que está oculta debajo de nuestra mente racional y crítica. Entonces, yo puedo usar ese lenguaje para infinitas cosas. En principio, desde mi experiencia en el mundo de la medicina tradicional o de la medicina mainstream, se usa para un montón de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la anestesia. Infinitas veces pasa que un paciente va al consultorio de un odontólogo y es alérgico a ciertos tipos de silocaína o de morfina o de cuestiones así, no puede aplicarse anestesia, pero si el odontólogo sabe hipnosis, puede generar una anestesia local usando solamente su lenguaje y así, por ejemplo, remover una muela o hacer una operación de primer grado, una operación liviana. Entonces, tiene usos tremendos, por ejemplo, en ese lugar. Tiene usos tremendos también en el campo de la psicología, en donde, por ejemplo, hay psicólogos que estudian conmigo que usan la hipnosis en principio para no solamente trabajar con vicios o con adicciones o con ayudar a la gente a dejar de comer o a dejar de fumar o lo que sea, sino también a si esa persona y ese psicólogo en ese contexto ha hecho, por ejemplo, un trabajo en relación a los traumas, puede usar la hipnosis como un puente comunicacional para tener un aprendizaje más profundo en relación a los traumas. Ahora, ¿eso significa que la hipnosis sirve para eso? Puede ser, pero en realidad lo que significa es que el psicólogo que conoce de ese campo puede usar la hipnosis para hacer ese tipo de conexión. Ahora, han estudiado conmigo también profesores de yoga. Y los profesores de yoga hacen meditaciones al final de sus clases. Entonces aprenden a hablar el lenguaje del inconsciente para que esas meditaciones sean mucho más contundentes y mucho más profundas. Entonces generan una conexión con el espacio sagrado de la práctica del yoga simplemente porque conocen un mejor lenguaje. Lo mismo sucede con gente que se dedica a hacer artes marciales o que produce o promueve cualquier tipo de meditación. Sucede también, por supuesto, con gente que trabaja en las áreas más grises entre estos mundos, en donde, por ejemplo, se dedica a hacer coaching deportivo y ayuda a deportistas a tener una mejor performance en su disciplina, porque usa la hipnosis como un espacio para hacer una visualización específica en relación al resultado que está buscando obtener esa persona en el contexto deportivo. Y eso tiene repercusiones, esa parte sí se puede medir. De hecho, hay estudios súper interesantes que hablan de que el camino neuronal que se genera al ejecutar bien una acción deportiva es el mismo camino neuronal que se transita a la hora de imaginar esa situación deportiva utilizando hipnosis. Entonces, sí puede generar una amplia repercusión, no solamente obviamente en la parte fisiológica, sino en la parte concreta de lo que después sucede, para abandonar hábitos, para recuperar hábitos nuevos, para entender mejor un concepto, para conectar mejor con una idea, para conectar mejor con un símbolo. Entonces, es una herramienta que es muy, pero muy, muy, muy versátil. Lo que yo propongo en el curso que enseño es enseñarle a facilitadores a usar esa técnica para después que ellos puedan trabajar con sus clientes. En mi curso no enseño a dejar de fumar o bajar de peso o hacer ese tipo de cosas porque yo no me dedico a eso. Yo soy un artista. Yo lo único que enseño es la técnica despojada por completo de todas las alteraciones de cada contexto, justamente para que cada persona pueda traer esa técnica y llenarla con su contexto. Usar ese tipo de lenguaje para hablar de las cosas que cada persona habla, para conectar con la parte más profunda de sus clientes, dependiendo de cada cliente y dependiendo de cada contexto. Eso es lo más interesante que tiene la hipnosis para mí y que tiene la técnica que yo fui puliendo a lo largo de estos años de estudiar y de trabajar y de practicar, que es que todas las herramientas que yo trato de enseñar son completamente adaptables.
Y eso me resulta súper interesante a mí, me resulta súper atractiva la idea de que haya una metatécnica, una técnica que no pertenece a un contexto en particular, que no pertenece a un tipo de profesional en particular, que sirve para comunicar un montón de otras cosas. Entonces, la búsqueda con el curso que doy, que vos conocés, y con las capacitaciones que vengo haciendo, tiene que ver con eso.